Buenos días, un cordial saludo para nuestro facilitador y compañeros de esta asignatura Derecho Internacional Público. Quien les habla, su compañera Sorelis Tavares. En esta oportunidad voy a tener el placer de hablarles sobre los sujetos del derecho internacional público. Antes de entrar en materia sobre los sujetos del derecho internacional público, debemos entender que conocer los sujetos del derecho internacional es esencial para comprender cómo se desarrollan y regulan las relaciones entre diferentes entidades en lo que es el ámbito global, como los estados, las organizaciones internacionales, los individuos y otros actores que interactúan constantemente. Así como sus derechos y obligaciones, estos están definidos por el derecho internacional. Es así entonces que conocer estos conceptos es fundamental para comprender cómo se desarrollan las relaciones internacionales y se aplican las leyes a nivel global. Entrando en materia sobre los sujetos del derecho internacional, tenemos lo que es estados. Los estados son las entidades soberanas más importantes en el derecho internacional. Son reconocidos como tales cuando poseen un territorio definido, una población permanente y un gobierno que ejerce control efectivo sobre dicho territorio y población. Además, esos deben de tener la capacidad de entrar en relaciones con otros estados. Tiene sus características propias como soberanía, la cual tiene capacidad de ejercer autoridad suprema dentro de su territorio, capacidad de celebrar tratados. Estos pueden negociar y firmar acuerdos internacionales y reconocimiento internacional. Estos necesitan ser reconocidos por otros estados para participar plenamente en la comunidad internacional. Tenemos como sujeto del derecho internacional público por igual lo que son las organizaciones internacionales. Estas son entidades creadas por estados mediante tratados internacionales para cooperar en áreas específicas como la paz, la seguridad, el comercio y los derechos humanos. Tienen sus características como son personalidad jurídica internacional. Estos tienen derechos y obligaciones en el ámbito internacional, capacidad de celebrar tratados por igual y funciones específicas, los cuales desempeñan roles definidos por sus estatutos, como la ONU en la promoción de la paz y la seguridad. Tenemos lo que es individuos. Estas son las personas físicas, también son sujetos del derecho internacional, especialmente en el ámbito de los derechos humanos y la responsabilidad penal internacional. Tienen sus características como derechos humanos. Estos tienen derechos protegidos por tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Responsabilidad penal internacional. Estos pueden ser juzgados por crímenes internacionales como genocidio y crímenes de guerra. Acceso a tribunales internacionales, lo que significa que pueden presentar casos ante tribunales internacionales como la Corte Europea de Derechos Humanos. Tenemos lo que son los movimientos de liberación nacional. Estos son grupos que luchan por la autodeterminación y el reconocimiento internacional de su derecho a formar lo que es un Estado independiente. Entre sus características podemos encontrar lo que son reconocimiento limitado. Estos pueden ser reconocidos por algunos estados y organizaciones internacionales. Participación en proceso de paz. Estos grupos pueden participar en negociaciones y acuerdos de paz. Y representación en foros internacionales. Pueden tener representación en organizaciones internacionales como la ONU. Los sujetos de derecho que vimos anteriormente diríamos que serían los principales sujetos de derecho internacional.
cada uno con su propio conjunto de características y roles en lo que es la comunidad internacional. Pero además de los estados, las organizaciones internacionales, los individuos y los movimientos de liberación nacional, existen pues otros sujetos del derecho internacional público que desempeñan roles tan importantes en la comunidad internacional. Tenemos lo que son las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales son corporaciones que operan en múltiples países y tienen una estructura organizativa que les permite gestionar actividades internacionales de manera eficiente. Estas empresas no solo buscan maximizar sus beneficios, sino que también influyen en las políticas económicas y sociales de los países donde operan. Tiene por igual también sus propias características y entre ellas encontramos lo que es la responsabilidad social corporativa. De esta se espera que respeten los derechos humanos y las normas ambientales en sus operaciones globales, capacidad de celebrar acuerdos internacionales, impacto económico y político, es decir, su tamaño y recursos les permiten influir en políticas económicas y comerciales a nivel internacional. Pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son comunidades que habitan en territorios específicos y tienen una identidad cultural, social y económica distintas, diríamos. Estas han sido reconocidos como sujetos del derecho internacional debido a su lucha por la autodeterminación y la protección de sus derechos. Sus características, en ellas encontramos derechos colectivos. Tienen derechos colectivos reconocidos por tratados internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Autodeterminación. Tienen el derecho a mantener y fortalecer sus instituciones, culturas y tradiciones y a participar en la forma de decisiones que les afecten. También tiene protección internacional. Organizaciones internacionales y tribunales protegen sus derechos y pueden intervenir en casos de violaciones. Tenemos como sujeto de derecho internacional la Santa Sede, Vaticano. La Santa Sede es la jurisdicción eclesiástica del Papa y la administración central de la Iglesia Católica, como ya todos conocemos. Este es un sujeto único del derecho internacional con personalidad jurídica propia. Tiene sus características y entre sus características encontramos soberanía. La Santa Sede ejerce soberanía sobre el Estado en la Ciudad del Vaticano. Igual también tiene capacidad de celebrar tratados y tiene reconocimiento internacional. La Santa Sede es reconocida como sujeto de derecho internacional y tiene representación en organizaciones internacionales como la ONU. Como último y no menos importante, tenemos lo que es la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones humanitarias. La Cruz Roja Internacional y otras organizaciones humanitarias tienen un papel crucial en la protección y asistencia en situaciones de conflicto y desastre. Aunque no son estados, tienen un reconocimiento especial en el de derecho internacional humanitario. Entre sus características tenemos la neutralidad e imparcialidad. Esas operan bajo principios de neutralidad e imparcialidad para brindar asistencia humanitaria. Protección bajo el derecho internacional humanitario. Tienen derechos y obligaciones específicos bajo los convenios de Ginebra y otros tratados internacionales. También tienen capacidad de intervenir en conflictos. Estos pueden intervenir en conflictos armados para proteger a las víctimas y asegurar el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Dicho todo esto, cabe destacar la importancia de conocer los sujetos del derecho internacional. Esto realmente es esencial para comprender cómo se desarrollan y regulan las relaciones entre diferentes entidades en el ámbito global.
Hasta aquí mi parte. Muchas gracias por su atención.